Aquí especialmente estamos en una tierra, como sabemos, en la que la exclusión social, la marginación de una parte cada vez más importante de la población, pues es una característica que no es coyuntural, que no tiene que ver con la crisis exactamente, sino que viene siendo consustancial a una economía que tradicionalmente ha sido incapaz de generar empleo. Una de las características de nuestra economía estructural ha sido siempre que su incapacidad para generar empleo. Y bueno, pues quizá eso crea unas condiciones especialmente favorables para debatir un tema como el que hoy tenemos sobre la mesa. Para eso contamos con las tres personas que están aquí, que yo voy a presentar muy brevemente. Una, porque no tenemos tiempo; segundo, porque ya son conocidos; y tercero, porque si quisiera presentarlo de una manera así muy exhaustiva, pues nos llevaría casi todo el tiempo con eso y no tendría mucho sentido. En primer lugar va a intervenir Antonio Moreno, que es diplomado en enfermería, el bibliotecario de la Facultad de Medicina, miembro de las comunidades cristianas populares y miembro también de la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla. Es una de las personas que ha impulsado la plataforma de Sevilla y provincia por una renta básica universal, una de las personas que tomó la iniciativa y que más ha empujado para que la plataforma se reúna, para que la plataforma vaya definiendo una participación de grupos, etcétera, que vaya haciendo más amplia la repercusión de la misma. A continuación intervendrá Daniel Albarracín, economista y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Sociología del Trabajo en esa universidad, en la Universidad Complutense, que ha venido trabajando en temas de relaciones sociales y procesos de financiarización y políticas públicas. Algunas de las publicaciones que podríamos citar serían Las finanzas contra el trabajo, como guía de políticas y planes de igualdad, que es un libro que publicó en el año 2008. Es una persona también militante y comprometida sindicalmente y socialmente, muy conocido en Madrid por su participación en grupos, en movimientos sociales, y en tercer lugar intervendrá Isidoro Moreno, que bueno, todos sabemos que es catedrático de antropología y coordinador del grupo para el estudio de las identidades socioculturales de Andalucía, CEISA, que es uno de los grupos que promueve este encuentro. Autor, bueno, desde el punto de vista de publicaciones, pues un número muy grande de artículos, de libros, etcétera, que aquí no nos daría tiempo ahora a resumir siquiera. Yo voy a citar dos solamente: La globalización y Andalucía, que es un libro del año 2002, o Andalucía, una economía y una cultura para la vida, que salió hace menos tiempo, recientemente relativamente. A esa actividad docente, investigadora y docente, pues ha unido también su compromiso social, su militancia. Fue secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, ha sido fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Diamantino, y es miembro fundador de la Asamblea de Andalucía. Bueno, es conocido por sus numerosos artículos de la prensa, etc. Sin más, voy a dar paso entonces a la intervención de los tres componentes de la mesa. Antonio Moreno, cuando quiera. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar en esta mesa redonda, digamos, de la renta básica. El título, digamos, de mis palabras sería el siguiente: la renta básica universal, un nuevo derecho humano emergente. Tres puntitos que se va a poder elegir hablar de ello. Primero, no es un subsidio, sino que es un derecho humano emergente, y en tercer lugar es un derecho independiente de la situación laboral.
Los subsidios, como Daniel nos ha dicho anteriormente y sabemos, son siempre dependientes de su situación, de la situación de desempleo de las personas que los reciben. Se trata de un derecho condicionado a la situación laboral, es decir, que solo lo perciben las personas, mujer u hombre, que demuestren que no tienen ningún elemento, digamos, ningunos bienes económicos porque no trabajan. Y si trabajan y quieren trabajar, a lo mejor resulta que no les dan el trabajo. El empresario les da, o también les da un trabajo insuficiente, que no les da suficiencia, digamos, no les da capacidad para poder. El resultado de esto es que se condena a muchas personas a la precariedad, a la indefensión y a caer en las trampas que se dicen de la pobreza, que les obliga a una peregrinación menesterosa por las ventanillas públicas y entidades benéficas y que sobrecarga a la administración, algo que Daniel Raventós decía al final, sobrecarga a las administraciones por el control que tienen que tener sobre estas personas que demandan el subsidio, lo cual crea una burocracia que se lleva casi todo la parte del subsidio, es decir, uno para el subsidiado, para la persona que recibe el subsidio, y otro para un euro para la administración. Nosotros, en cambio, decimos lo que proponemos en nuestra ILP de renta básica estatal, es que es una medida, es un derecho, no un subsidio, un derecho humano e independiente de la situación laboral. ¿Qué es un derecho humano? Como tal derecho humano, la renta básica no aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. El artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ese derecho a la vida lo recoge nuestra Constitución en el artículo 15 y dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, queda abolida la pena de muerte, con lo cual parece que el derecho a la vida más lo pone como un derecho que no te pueden quitar la vida en sentido negativo, pero no en sentido positivo de dar los elementos materiales, como decía Daniel Raventós, para poder vivir. En cambio, este derecho sí se reconoce como derecho humano en la Carta de Derechos Humanos Emergentes, debatida en el Foro Universal de las Culturas que tuvo lugar en Barcelona en diciembre de 2004 y fue aprobada en el Congreso de Monterrey, México, en el 2007. Se puede consultar en Internet fácilmente. El derecho a la renta básica dice concretamente: o ingreso ciudadano universal que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo y orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico, incondicional, sufragado con reformas fiscales a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta que puedan recibir, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas. La renta universal o renta básica universal o de ciudadanía, como dice el derecho, la Carta de Derechos Humanos Emergentes, así entendida, es por tanto un derecho humano, no un subsidio, que se añade al resto de los derechos sociales adquiridos ya con tantas luchas: el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la dependencia, el cuidado de los dependientes, la información, la participación política, un medio ambiente adecuado, etc. Derechos que se han ido cogiendo, conquistando, más que conquistando, pero sin embargo le faltaba el derecho de la renta básica, tal como lo formula esta Carta de Derechos Humanos Emergentes. Y decimos que es emergente porque no está contemplado todavía en las constituciones. Debe, por tanto, manifestarse, debe consolidarse, debe inscribirse y debe, porque nosotros estamos luchando, trabajando, haciendo cosas, y me permití decir o recordaros que ahí se puede firmar, que no haya firmado
digamos, la ILP por la renta básica universal, y si se quiere llevar algún pliego, puede llevárselo para recoger amigos, familiares, etc. Pues bien, de esa forma es un derecho emergente, humano, no fusible. En tercer lugar, es un derecho independiente de la situación laboral suya. Nuestra renta básica de marco universal es incondicional, independiente de otras formas de renta, como se decía la Carta de Derechos Humanos. Esto siempre choca un poco con la mentalidad tradicional de que los bienes, la riqueza, las rentas deben provenir fundamentalmente del trabajo y por tanto se sigue defendiendo que el trabajo es el único medio para adquirir algo o el trabajo es el único medio para recibir una prestación social pública. Si tú no trabajas, entonces te podemos dar la prestación social, pero si trabajas gratis. Es sabido que el trabajo deriva del latín, si me permitís esta disquisición un poco, digamos así, deriva del latín tripario, que era una herramienta parecida a un cepo de 3 puntas, o pies que se usaba inicialmente para herrar a las esclavaturas. También se usaba como instrumento de tortura para castigar a esclavos o feos, de ahí que trabajar en aquel tiempo, obviamente, tiempo de los romanos y griegos, se equivale a tripaliar, que significa torturar o atormentar. Pues este carácter de tormento, de castigo, de esfuerzo, es el que después se habla en la Biblia. Debéis recordar que con el sudor vendrás el pan con la de el pan. También los griegos, el trabajo tripario era asunto de los esclavos, siendo el ocio recreativo propio de los libres. De esto, digamos, de lo que llamaba Aristóteles el zoon politikon, un poco también para explicar. También aparece así en el diccionario de la RAE, quien dice, una de sus definiciones, dice que el trabajo es penalidad, molestia, tormento, suceso infeliz, aunque también aparece la denominación de obra o resultado de alguna actividad humana y en consecuencia con una valoración ya positiva del trabajo que se adquiere a partir del siglo XIX. Así que anteriormente, como digamos, el cristianismo, el que no trabaja no come, el trabajo es un castigo, que puede usar, etc. A mi entender, sin embargo, fue más quien puso de manifiesto el valor social positivo del trabajo. Para él, el trabajo principalmente es una representación comprensiva del ser humano, por lo que el trabajo humano difiere de los animales, del planeta, del castor, etc. Los animales están hechos para su trabajo, no mejoran ni lo mejoran. El ser humano, en cambio, sí lo hace, mejora y se mejora con el trabajo, mejora el trabajo y se mejora a sí mismo. En el capítulo 7 del Capital, Marx, siguiendo el esquema aristotélico de los fines y de los principios, afirma que el trabajador está subordinado al mismo fin que persigue. El trabajo es tal que el individuo se identifica y se reconoce con lo que hace. Al realizar el trabajo, el hombre, el ser humano, también lleva a cabo su propio destino, su propio poder, el poder de conceptualización y el poder que puede mejorar y también crear un efecto, un producto que sería la capacidad de poder. El trabajo, por el trabajo de seres humanos, humaniza la naturaleza y la adquirimos nosotros mismos, no la naturaleza. El trabajo sí dignifica, por tanto, el ser humano. Ahora bien, ¿qué trabajo? No el trabajo asalariado, y él más lo expone esto en sus manuscritos económicos filosóficos, porque el trabajo asalariado del régimen capitalista para él es una alienación de una sociedad. En la sociedad capitalista, los trabajadores están siempre alienados en su actividad productiva porque no trabajan para sí mismos, sino que para desarrollarse, para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para los otros,
fiscal que paga con el salario el producto de su trabajo. Por lo tanto, ni su actividad permanente le pertenece, ni tampoco el fruto de su trabajo, porque el capitalista lo vende cuando quiere, y a él le da a cambio siempre el salario. Por lo tanto, el trabajo asalariado en el régimen capitalista no puede ser un medio adecuado para crear riqueza, para proveerse de los bienes necesarios. Habría que cambiar esta sociedad capitalista, dice Marx, para que el trabajo sea dignidad y no una dignidad. Pero entonces nos preguntamos, ¿puede existir un trabajo no alienante? Yo creo que sí, que puede darse un trabajo libremente elegido, que suponga una satisfacción, no un tormento, no una fatiga o castigo, como ocurre, por ejemplo, con los trabajos libremente elegidos asociados en cooperativas, en las empresas sociales, los trabajos voluntarios que se realizan en muchas ONGs, trabajo libre y gratuito, sin otra remuneración que la satisfacción en la persona y el beneficio que se otorga y otorga a la comunidad en la cual está. Por lo tanto, por ejemplo, vemos en las curadoras, en la esto es para mañana. Mañana tengo que presentarlo. Iba a hacer base, pero base no va a poder ir a esto es otra. Música, dedicarse a la pesca, pueden por tanto existir, por así decirlo, trabajos libres, gratuitos, que son, digamos, satisfactorios para la sociedad, pero no son gravosos, no tienen una razón a cambio de una remuneración. Ahora bien, ¿de qué modo podrán sostenerse esos trabajos libres y gratuitos? Porque han puesto Gmail. Vamos, yo tengo una cuenta de Gmail. ¿Blonde? No, Manolo Blonde no, sí, Manolo Blonde, sí. A lo mejor la he recibido aquí. Pero yo esta no lo hice para nada. Este que está equivocado. Tiene derecho a vivir, a desarrollarse como persona. Pero nadie lo podrá hacer si no tiene resueltas sus condiciones materiales de existencia, lo que otorga la renta básica universal, personal e incondicional. Se cumplirían las tres condiciones republicanas. Yo mi hija para descargarlas de ese. Sería libre esta persona, porque nadie es libre si pasa hambre. Está dedicado, está, digamos, sometido al que le da el pedazo de pan, al que le da el trabajo. Viviría en fraternidad, pues trabajaría libre y gratuitamente. Todos trabajarían pero es Manuel universal. Y en tercer lugar, se cumpliría el principio básico de la igualdad básica de todos. Todos tendrían que alimentarse, todos tendrían para qué vivir fundamentalmente y por lo tanto sería una dignidad pura, personal, de desarrollo personal. En este caso se cumpliría el principio de la igualdad básica, tendríamos el verdadero animal político que decía Aristóteles y por tanto podríamos tener o vivir en esa utopía. Eso precisamente es lo que queremos manifestar aquí en estas conferencias, en estas charlas, caminar hacia ese estado que puede darse, que nos demostrará que financieramente se puede estar, pero precisamente si nosotros somos los que luchamos por ello, es lo que podemos hacer. No la haya agotado, pero a ver si compartir algunas reflexiones al respecto. Muchas también quedarán para el debate. Bien, tengo que decir que mi aproximación a la renta básica se hace desde el interés, sobre todo en la persecución de una sociedad emancipada, en el sentido. Y me interesa la renta básica en tanto en cuanto sea una herramienta para
este objetivo, ¿no? Yo creo que en buena medida lo es. Y bueno, no obstante, me gustaría compartir también algunas reflexiones y consideraciones que pueden ser en algunos casos hasta incómodas. Creo que también puede ser ocasionar polémicas creativas que permitan mejorar una estrategia de emancipación social, que seguramente todos y todas estamos aquí por ello, ¿no? Bien, en este sentido, yo creo que hay diferentes propuestas de renta básica y deben ser estudiadas con detenimiento y una de ellas especialmente inteligente e interesante, ¿no? Pero antes de eso, antes de entrar en el detalle y en el diálogo con estas propuestas, me gustaría hacer una serie de consideraciones que pueden ser de alguna manera incómodas también para propiciar una polémica creativa, como digo, ¿no? En este sentido, yo que mi enfoque vengo de una forma de trabajar el cambio social, sobre todo desde partiendo de la constatación de que vivimos una sociedad del trabajo, una sociedad del trabajo bajo el yugo, una forma particular, una forma social particular, que es la relación salarial, la forma de empleo, y que es precisamente la que explica el que no haya emancipación social. Tenemos que tener presente que en el Estado español, en el Reino de España, como dice Daniel, en torno al 85% de la población activa o bien vive de un trabajo asalariado o bien está en el desempleo y busca un trabajo por el que obtener un ingreso. Creo que esta constatación parte de la centralidad social del trabajo en su forma moderna, en su forma capitalista, ¿no? Y entonces creo que es un eje fundamental que cuestionar. En este sentido, me gustaría hacer una serie de consideraciones históricas. Yo creo que la renta básica proporciona una herramienta posible, una forma para explorar una salida a este yugo, a la forma de trabajo dominada por la forma de empleo, sobre el trabajo asalariado, y que consigue, o que procura en este sentido, divorciar el trabajo, la actividad del trabajo, de la forma de vivir. La renta básica proporciona en este sentido, procura hacerlo, una forma de ingreso, una forma de garantizar la asistencia material, independientemente de si se trabaja o no. En este punto parece una buena idea para seguir trabajando contra esta forma dominante de trabajo, esta forma de relación de producción que subyuga a las mayorías sociales, ¿no? En este sentido, la renta básica, tal y como se está planteando, o las rentas básicas, han tenido la tradición de diferentes propuestas, han surgido en un contexto muy determinado que es preciso que ser consciente del mismo. Mientras que en el siglo XIX las propuestas que se planteaban desde el liberalismo planteaban unas rentas mínimas que no sacaban de la trampa de la pobreza a las mayorías sociales, porque lo que se procuraba era, a la par que mitigar el conflicto social, sobre todo empujar a las personas a que tengan que aplicar su fuerza de trabajo para obtener el ingreso. Esa tradición del siglo XIX luego es superada por otras propuestas que desde luego rompen con esa visión miserabilista, ¿no? En este sentido, las rentas básicas aparecen y surgen como propuesta con cierta fuerza después de los años 70, sobre todo a partir de los años 60, y tienen incluso materializaciones concretas en los años 90, ¿no? Pero precisamente surgen en un momento que coincide con la irrupción del neoliberalismo y con una brecha histórica del movimiento obrero que se ve impotente o se ve arrinconada a la hora de tratar de perseguir algo muy importante, que es tratar de influir, gobernar o determinar las formas de producción social. En este punto, cabe decir que la renta básica procura interpelar o operar en el ámbito de la distribución y no lo hace tanto en el ámbito de las relaciones de producción. En ese punto, cabe decir que en un contexto de mucha precarización, pobreza y alto paro, procura aliviar las consecuencias del sistema vigente, pero no lo hace por sí sola, porque se da medicamentos, para tratar de interrumpir unas relaciones de producción que son
desde mi punto de vista, donde emana el poder de una minoría social. Y es aquí donde se debe formular una parte de la partida, sobre todo porque es donde ahí le duele a los poderosos, al capital, ¿no? El ámbito de la cadena de valor capitalista precede a las formas de distribución que son posteriores. Desde esta óptica tenemos que reconocer diferentes aproximaciones a las soluciones que se puedan dar a esta lógica de garantizar la asistencia social, a la emancipación social, que son muy distintas, ¿no? Hemos hablado ya del planteamiento liberal, clásico, que señalaba las rentas de inserción en clave miserabilista, que no son objeto de nuestra propuesta. Las propuestas republicanas que han sido señaladas intransferentemente. Ha habido también, sobre todo los años, después de los años 70, incluso antes, 60, 70, unos años en la que rompió una propuesta que se puede caracterizar como socialliberal o tecnocéntrica, que señalaba que el mundo del trabajo estaba siendo desplazado y no tenía la importancia que tenía antes. Esto parecía aparentemente algo evidente porque había unas tasas de desempleo muy importantes y en el diagnóstico de esta aproximación se observaba que la precarización, la industrialización, la robotización y la automatización del mundo del trabajo hacía menos necesario aparentemente la necesidad de emplear fuerza de trabajo. Estas propuestas planteaban soluciones del tipo siguiente. Por un lado, buscar yacimientos de empleo para paliar el alto desempleo, o bien transacciones de vamos a transaccionar para crear más empleo a cambio de minorar los costes salariales, ¿no? Es una propuesta que tiene sus problemas notables porque falla en un diagnóstico clarísimo. La sociedad moderna, si hacemos los datos de la UNCTAD, a nivel mundial, el 42% de la población en el año 80 dependía del trabajo para poder vivir. En el año 2012 ya era el 48% de la población mundial. 3.500 millones de personas viven del trabajo a nivel mundial. El trabajo sí que no solamente ha perdido centralidad social, sino que lo ha incrementado. El aumento de la relación entre las máquinas y los hombres en la lógica económica no ha impedido que cada vez más personas se pongan a trabajar, debido precisamente a la lógica de acumulación que ha imperado en la economía moderna. Pero esta no es la única de las propuestas que hemos encontrado. Hay una propuesta socialdemócrata que buscaba emancipar a la sociedad a través de desarrollar la ciudadanía laboral, y poner de la mochila de la relación de empleo más derechos. La propuesta socialdemócrata que tuvo un despliegue después de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo que se llama capitalismo dorado, donde había crecimiento, era un periodo donde el fordismo en la fábrica era la forma dominante del trabajo y donde teníamos un contexto donde era posible, había algunos espacios de mejora social. Desde luego, esta propuesta tiene un problema grave porque las condiciones que se dieron entre los años 50 y los años 70 parecen difícilmente repetibles. Y desde luego, las formas de trabajo modernas tienen poco que ver con la lógica de la industria fordista, sino que tienen que ver con formas neoliberalistas y postfordistas que están muy alejadas de aquellos planteamientos. Por otro lado, en una propuesta socialdemócrata en este contexto actual no lideraría esta forma de la relación salarial, no lideraría al mundo del trabajo que luego de la relación salarial, sino que lo acrecentaría, afianzaría esta forma de relación salarial. Y por otro lado necesita esta propuesta de un crecimiento económico que choca literalmente contra los límites del planeta, contra los límites ecológicos. Por tanto, es una opción que, en fin, tendría una serie de tensiones que debemos considerar. Recientemente, sobre todo a partir de los años 90, hubo un predicamento, propuestas de naturaleza posmoderna o de aproximación posmoderna, que señalaban que el mundo del trabajo,
había apuntado que el origen del valor no está tanto en el trabajo, sino en el conocimiento, en la información, en el saber o en los afectos, como dice algún autor de esta escuela. El mundo del trabajo se ha extendido a la precariedad y había un empoderamiento de las patronales y del empresariado, a tal punto que a través de un poder de mando dominaban todo lo que pasaba dentro de las oficinas o dentro de las fábricas. Para salir de esta circunstancia tan difícil, la propuesta de esta aproximación era emprender un éxodo, emprender una huida fuera del mundo del trabajo, y ocupar el espacio de lo social a través del despliegue también de lo político y a través también del desarrollo de otra forma de trabajo que fuese el trabajo autónomo, como una forma de huir del trabajo bajo la forma de empleo. Estas aproximaciones han tenido luego diferentes problemas en tanto en cuanto el trabajo moderno, el origen del valor sigue siendo el trabajo, y en la información y el conocimiento también es trabajo acumulado en el tiempo. Ninguna máquina puede ser diseñada sin la inteligencia de las personas, ningún sistema se puede operar sin la capacidad de quien sabe manejarlos, y por tanto el trabajo humano sigue siendo fundamental. Eso sí, el trabajo humano ha mutado, en la que la inteligencia, el conocimiento, la cooperación desempeñan un papel más importante en este punto. Ha habido otras aproximaciones, como por ejemplo la aproximación ecosocialista, en la que reconocía que el origen de la riqueza se fundaba en la naturaleza, en el origen del valor, en el trabajo, y reconocía también el papel del trabajo reproductivo como un espacio de generación imprescindible de utilidad social. Esta propuesta ha tratado de perseguir una sociedad de trabajo emancipada, en la que ha propuesto formas de pleno empleo en la que forman parte de servicios sociales como instrumentos, entre ellas el trabajo garantizado o las rentas de ciudadanía, entre otros muchos puntos posibles. Bien, muy rápidamente, para dejarlo cosas para el debate, es preciso distinguir entre diferentes modalidades de renta básica, y se han señalado algunas de ellas. Las rentas de inserción no nos valen, no pueden romper con la trampa de la pobreza, y las rentas garantizadas de ciudadanía tienen, por un lado, persiguen cubrir la pobreza o las situaciones de desempleo, y tienen problemas de diseño y costos administrativos importantes, aunque también desde el punto de vista de la financiación inmediata suponen un coste sustancialmente inferiores a otras rentas que se han diseñado, como la renta básica universal, que tiene sin duda alguna un diseño muy bien desarrollado, en el que se han planteado propuestas muy inteligentes, y a través de la declaración de la renta hace viable y desde luego también financiable esta propuesta. No obstante, con un coste algo mayor. Tengo que reconocer que en las lecturas recientes que los compañeros que trabajan Daniel Raventós también me han hecho modificar mi punto de vista al respecto. Mis cálculos, posiblemente erróneos, los pongo aquí para una muestra de honestidad, comparaba el coste de tres medidas concretas que se han puesto sobre la mesa recientemente. Por un lado, la renta ciudadana garantizada, que solo procura cubrir las personas que están en situación de desempleo o de situación de pobreza. Mis cálculos arrojaban una situación de un gasto adicional del 0,3% del PIB, algo completamente asumible desde el punto de vista de cualquier presupuesto público. Mi cálculo inicial de la renta básica universal arrojaba un cómputo que, restando los ahorros de prestaciones diferentes, me hacía calcular un 14,5% de coste adicional, pero seguramente os invito a que mañana escuchéis la conferencia, que esto se va a explicar detenidamente,
Posiblemente estaba en un error porque la propuesta de basándose en la renta básica universal en lo que es la declaración de la renta es un mecanismo de transferencia de rentas que solo supondría un aumento de la presión fiscal de un 3% del PIB y es perfectamente asumible en este sentido y por tanto debe contemplarse como una solución muy inteligente. También puse a calcular fórmulas de mediación hacia el pleno empleo, como era el trabajo garantizado, y pensando en desarrollar empleos para las personas paradas con el cálculo calculando de 5,6 millones de personas. Esto suponía 7,3% adicional de PIB de gasto, que si le restas el 3% de gasto en prestaciones de desempleo que te ahorrarías, supondría un aumento del coste neto en las políticas públicas de en torno al 4,3% del PIB. Se señalaba Daniel antes de nosotros que es muy difícil implantar este tipo de medidas de manera inmediata. Yo creo que a lo largo de la legislatura sí sería posible y además tendríamos una medida muy interesante también, perfectamente compatible con la renta básica en el camino de la emancipación social, que no solamente opera sobre la demanda, sino también sobre la oferta y además sobre una prestación de servicios que son socialmente útiles. Empleos que podrían proporcionar asistencia a actividades de cuidados o intervenir en la recuperación medioambiental que urge de manera inmediata también para tener un planeta que siga siendo habitable, aunque ya el caos climático se avecina y posiblemente solo estemos en condiciones de aliviar las nefastas perspectivas que se avecinan. Bien, en este punto, para introducir elementos para el debate, algunos elementos polémicos. La proporción de una renta, aunque sea por el mecanismo de transferencia de rentas, solamente es no rompe con la lógica mercantilista de la economía, se tenemos que tenerlo en cuenta, y el incremento de la demanda efectiva posiblemente, salvo que haya medidas complementarias que impulsen servicios públicos, quizás simplemente esté fomentando la iniciativa privada. Esto es un riesgo que hay que tenerlo en cuenta como una de las consecuencias posibles de las rentas básicas. A modo de reflexión también hay que tener mucho cuidado con qué tipo de gobierno, porque la renta básica depende de una relación política con el Estado. Y por tanto el Estado, si no es un gobierno popular democrático el que esté al frente, podría emplear las rentas básicas como una forma de generar redes clientelares. Hay que tener mucho cuidado el criterio de asignación de las mismas y es un riesgo que tener en consideración. Otras consideraciones que debemos plantear es que aunque la renta básica se implantase sin duda alguna mejoraría las condiciones de negociación del mundo del trabajo, tenemos que pensar si estamos en condiciones si acceder a un gobierno, eso supone inmediatamente disponer del poder, porque el poder, por otro lado, está en el ámbito económico y disponer del gobierno no es suficiente para disponer del poder real, de tal manera que si no disponemos de cierta influencia en el ámbito de la producción del mundo del trabajo, será francamente difícil que un Estado, un gobierno pueda llevar adelante una medida que colisiona frontalmente con estas dos soluciones. Sin duda alguna habría que defenderlo, pero tenemos que al mismo tiempo que defendemos la renta básica, sería muy necesario que el movimiento obrero se empoderase, que las empresas populares se empoderasen, también incidiendo en el poder del mundo económico de las empresas. En cualquier caso, la renta básica no se puede plantear solamente como una medida aislada, sino que debe reflexionarse en el seno de un esquema general de propuestas encaminadas a una emancipación social. La renta básica puede ayudar en un periodo histórico a garantizar la existencia material de la gente o favorecer la emancipación social. Pero depende del diseño que gobierne esta situación, podría darse la vuelta.
Por tanto, es necesario actuar en diferentes ámbitos. Uno de ellos también es el empleo, el ámbito de las relaciones laborales y otros ámbitos, ¿no? También hay que tener presente que un gobierno popular, progresista, debe tener en cuenta que las diferentes alternativas y prioridades que debe atender. Desde luego, con una reforma fiscal poniendo al nivel de la media europea, tendríamos un 8% de PIB adicional de recursos, o una reestructuración, por ejemplo, del 50% de la deuda supondría otro 6% del PIB más, o por ejemplo, actuar sobre el fraude fiscal, que supondría también otro 8% del PIB más adicional para tener recursos públicos para actuar políticamente. Son un 22% del PIB adicional. Y en estas medidas cabe sin duda las rentas básicas. Pero también tenemos que tener presente que urge una transición energética de grandes proporciones y que debemos invertir en infraestructuras para modificar el modelo industrial para que se desarrollen las energías renovables. Hay que ver el coste de oportunidad de las diferentes políticas en este sentido. En fin, yo soy más que defiende políticas de empleo, entre ellas está el trabajo garantizado. Pero el trabajo garantizado tampoco lo va a resolver todo. Es otra de las herramientas o las piezas necesarias. Es una medida post-keynesiana, es una medida anticíclica, pero se trata de extender criterios de democratización del mundo del trabajo y de empoderamiento de las clases populares para que puedan gobernar la producción, para que la economía se ponga al servicio de las necesidades sociales. Bien, queda muy poco de tiempo y para el debate me gustaría, si da lugar, plantear soluciones para completar este esquema que aquí se ha esbozado y que forman parte de esas soluciones de las rentas básicas del trabajo garantizado como dos medidas compatibles y que, en fin, voy a dejar aquí para que luego en el debate sigamos discutiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Como hay poco tiempo, yo voy a ser un tanto telegráfico y no sé si un tanto rotundo en algunas afirmaciones que luego, lógicamente, en el coloquio se puede matizar, que sea también polemizar, como muchos compañeros antes. Bueno, yo quisiera partir de que me gustaría, bueno, esto es un brindis al sol porque sé que no va a ocurrir, no sé si aquí no va a ocurrir, tampoco, pero en general no va a ocurrir, que no contribuyéramos a la confusión de las palabras. Porque claro, si a cualquier cosa le llamamos renta básica, cualquier cosa es renta básica. Si a los subsidios le llamamos renta básica, pues evidentemente se disuelve el contenido fundamental del concepto de renta básica. Por supuesto, cada quien es libre de utilizar las palabras como quiera, pero hay unas formas más directas y otras formas más perversas de utilizar las palabras. Digo esto porque, claro, yo creo que, bueno, más allá de las cuestiones de cuánto cuesta, una cosa que es por una parte un poco pedestre, pero por otra algo fundamental y central, que, bueno, yo me remito a la consideración que hizo antes Daniel Raventós de que, bueno, pues mañana Jorge Calón puntualizará muy en concreto que no sea cierto eso de que poner en marcha ya la renta básica en el Estado español sea algo, una locura desde el punto de vista de las cantidades. Sin entrar en eso, aunque también es fundamental, evidentemente, yo sí quisiera decir que entiendo que los subsidios, que ahora ya no se llaman así, bueno, habría que pararse a por qué ahora a un subsidio nadie le llama subsidio. Me estoy refiriendo a cuestiones o a medidas tales como renta garantizada de ciudadanía, renta mínima de inserción. Bueno, claro, estamos en Andalucía y, claro, hablar de subsidio de desempleo, sobre todo en ámbitos rurales, pues tiene connotaciones, ¿verdad? Y por eso
yo creo que desde el poder político y desde también el poder académico, o incluso desde lo académico, sin necesidad de que esté en contacto directo con el poder, pues se ha casi borrado la palabra subsidio. Y ahora casi todo el mundo habla de renta básica. Incluso si en los papeles, en los documentos no pone renta básica, recibimos correos, etcétera. Recibí uno hace 2 o 3 días para una posible reunión aquí en Andalucía, de la oficina del actual defensor del pueblo, etcétera, etcétera, y en el correo ponía reunión sobre la renta básica. Después por dentro no se utilizaban esas 2 palabras, porque claro, tiene que ver con la renta mínima de inserción y este tipo de cosas, pero renta básica. Entonces, bueno, yo creo que un combate que sigue pendiente, yo creo que es central en la lucha por las palabras. El que, claro, no sea una, ahora que está tan de moda eso de decir que estamos en una sociedad líquida, en fin, y todo eso, las palabras, los conceptos, las categorías no sean así líquidos, que quepan cualquier cosa dentro de ello. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque a mí me interesa especialmente la renta básica y la defensa de la renta básica, diría, por supuesto, universal e incondicional, sino no es renta básica, es otra cosa. Porque se inserta, entiendo que se inserta en una lógica diferente a la del resto de las medidas políticas antipobreza, de hecho, son antipobreza o para mitigar lo posible las cuestiones de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Aquí en Sevilla sabemos lo que ha pasado hace unos cuantos meses, para que a mucha gente de aquí no le ocurra como al muchacho polaco, ¿verdad? Que muera de hambre y de no ser atendido, ¿verdad? Bueno, eso está muy bien, quiero decir, que yo no voy a estar en contra, lógicamente, de que quienes no tienen ningún ingreso tengan algo, o de que alguien le dé sopa, claro, al menos una vez al día, a los que no tienen nada caliente para llevarse a la boca. Pero eso es una cosa, pero la renta básica es otra. Yo creo que justamente se inscribe la renta básica en un paradigma, es decir, en una lógica cultural y en un planteamiento ideológico que es claramente diferente al de las otras medidas. La cuestión no es de grado, o si cuesta más o cuesta menos, o si es más difícil o menos difícil, aunque todas estas cuestiones, claro que haya que en su momento, etcétera, discutirlas, sino porque está en otra onda. Porque, claro, con la renta básica, o si se lleva hacia adelante la renta básica, que yo también creo que se lleva de una vez o no se lleva, yo he hecho degradaciones en la puesta práctica de la renta básica, creo que está en contra de la lógica misma del contenido de la renta básica, pero bueno, este es otro tema. Si avanza la consideración de la renta básica como fundamental y si se pudiera instalar, evidentemente el poder de quienes tienen el poder, no solamente el gobierno, los instrumentos de ese poder bajarían mucho, porque evidentemente ya no se podría hacer, como dijo una de las señoras ministras que sufrimos en estos momentos, decía el otro día, lo más precario, el trabajo más precario es no tener trabajo. Si alguien protesta de que haya trabajo que cobren 150 euros y en condiciones esto, lo otro, lo otro. Claro, ¿por qué ocurre eso? Porque la gente tiene que comer al menos, o medio comer. Claro, si la gente tuviera garantizado lo que yo también estoy de acuerdo en que sería, es lo ponga en un papel o no lo ponga en un papel, el derecho humano mínimo, que es el derecho a existir, porque a cada uno de nosotros nos han traído al mundo sin pedirnos permiso, esto es para empezar. Y como nos han traído, lo mínimo es el derecho a existir. Bien, ese derecho a existir, a ir tirando, porque claro, bueno, con 600 algo euros al mes, pues creo que sería lo que cada quien recibiría en relación a la renta básica tal como se está planteando. No hay para mucho más allá que ir tirando por lo escueto, ¿verdad?
bueno, esto evidentemente una parte importante del poder capitalista, del poder real, en cuanto a cómo se trata a la gente, pues evidentemente no se podría seguir diciendo, si tú no quieres esto, hay una cola ahí, que si van a querer eso y hasta menos de eso. Si está bajo los mínimos, si está por debajo de lo que, digamos, se ingresaría en cuanto a la renta por la renta básica, el ingreso por la renta básica. Pero, a ver, hay otra cuestión que yo creo central, y es la relación con la ideología del trabajo. Yo creo que hay que empezar a hablar y a polemizar de esto dentro de quienes se consideran o se creen de izquierda. Hay una mitología dentro de la ideología hoy hegemónica sobre el trabajo en los sectores, bueno, esto que se llama o se llamaba progresista o de izquierda, etcétera, etcétera, que ahí hay que entrar en una polémica fuerte. Yo creo que hay que realizar dos rescates. Uno, rescatar la dignidad humana del trabajo, y otro, rescatar el trabajo del empleo. Esos dos rescates necesarios, imprescindibles, para esos dos rescates, la renta básica entiendo que es una herramienta importante. ¿Por qué entiendo que eso es fundamental, este doble rescate? Bueno, en primer lugar, porque yo entiendo que la dignidad humana lo tiene cualquier ser humano, independientemente, incluso si tiene disposición, si está dispuesto o no está dispuesto a hacer tal o cual cosa. Que la dignidad humana es consustancial con el ser humano. Yo parto de ahí. Por tanto, no podemos hacerlo depender de una circunstancia, aunque sea importante, sin duda, como es el estar dentro del mercado de trabajo, no ya tener trabajo o no tener trabajo, sino tener lo que desde hace años ahora ya se llama empleabilidad. Usted puede tener pocos años de su vida, me refiero a la gente más joven, de meses de toda la vida de empleo, pero usted toda la vida tiene que tener empleabilidad, es decir, estar dispuesto a lo que interesa a la otra parte. A la parte que, bueno, da empleo, que no trabaja. Yo creo que debemos también de esforzarnos en no pronunciar la palabra trabajo cuando nos estamos refiriendo a trabajo asalariado, a trabajo remunerado. Hablemos de empleo, porque si hablamos a la vez de trabajo y de empleo, otra vez está la confusión bajo los cielos. Claro, piensen ustedes que para que un inmigrante se le conceda una mínima dignidad, simplemente el derecho a residir, a estar, lo primero que tiene que presentar el contrato de trabajo. ¿Vale? ¿Vale el ejemplo? Para existir, porque si no, ni siquiera legalmente existen. Depende de su situación con respecto al empleo, si existe o no existe, el propio derecho a la existencia. Evidentemente, si alguien dice que eso es justo, progresista o que está en la línea de la lucha contra la desigualdad y esto, porque vengan los dioses griegos, romanos y cristianos, etcétera, y lo vean y lo digan. Después, por otro lado, el desenganche, el rescate, estoy diciendo, del trabajo con respecto al empleo. A ver, yo en mis clases de antropología, una de las cosas que digo los primeros días es que en gran medida la hominización tuvo que ver con el trabajo, es decir, porque la actividad en principio que llamamos trabajo es la actividad que tiene que ver con la puesta en marcha de lo ideático y de lo material. Es que ningún otro ser vivo, antes de hacer una actividad, piensa en el resultado que quiere conseguir realizando esa actividad. Por eso las hormigas no trabajan, ni otros animales trabajan, los seres humanos sí. Ahora bien, a partir de que el trabajo se convirtió en el núcleo de la explotación y en el referente de la alienación,
no podemos hablar de trabajo como se puede o se podía hablar de trabajo previamente a la época en que la inmensa mayor parte de los trabajos supone la explotación de quienes trabajan, porque es en gran medida el punto central de la obtención de plusvalor, claro, y de ganancia, por tanto, de quienes tienen el capital. Y la inmensa mayoría de la gente realiza trabajos alienados. Hombre, algunos tenemos la suerte de que trabajamos en lo que nos gusta. También es así que, claro, si me jubilo o no me jubilo, bueno, pues si voy a seguir haciendo lo mismo aproximadamente, menos dar clases, entonces pues sigo dando clases y estoy en contacto con la gente joven, etcétera, porque de la otra manera iba a seguir haciendo lo mismo, reflexionando sobre las cosas, investigando sobre las cosas. Pero esa suerte de ese trabajo, no solo empleo, ¿sabes? Porque claro, yo creo que los trabajos que no están alienados y que no son de explotación es lo que uno seguiría haciendo, incluso si no le pagan por hacer ese trabajo. Claro, pero la inmensa mayoría de los trabajos que son empleos no entran dentro de esa categoría. Entonces esa mitificación del trabajo, esa hasta glorificación del trabajo y eso de la dignidad es a través de ser explotado y estar alienado. Yo creo que eso hay que revisarlo, porque eso es una de las barbaridades, entiendo yo, de la izquierda tradicional. Bueno, claro, no sé si yo soy muy heterodoxo, creo que sí, pero respecto a muchas cosas. Entonces, cuando se habla de que hay otras opciones, por ejemplo, lo del empleo, yo es que por respecto al auditorio no suelto una carcajada. ¿Verdad? Porque claro, aparte de quién va a dar el empleo, todo lo va a dar el Estado, las administraciones públicas, etcétera. Bueno, pero vamos a ver. Cada vez habrá menos empleo. Y por dos razones, que evidentemente son discutibles, como todo en este mundo, pero entonces a ver los argumentos en el sentido contrario. Por una parte, porque el avance de la informatización, lo que fue antes de la mecanización, etcétera, etcétera, hace menos necesario trabajadores en una serie de cosas. Y claro, se debe decir, pues que se dediquen a otras. Claro, que se dediquen a otras. Cierto, una parte de ese volumen se podía dedicar, ya lo sabemos, voy a decir muy rápido porque, bueno, menos si fuéramos ignorantes, que creo que no somos nadie que estamos aquí, ya lo sabemos que el nivel, por ejemplo, el porcentaje de gente que tiene un empleo remunerado en servicios públicos, etcétera, etcétera, en el Estado español es bastante más bajo de la media europea. Ahí tendría que ir una parte, pero sin duda. Pero eso no significa pleno empleo. Claro está. Y entonces, ¿cuál es la segunda razón por la que yo defiendo que cada vez habrá menos empleo? Porque a los capitales, para su acumulación, para su multiplicación, la acumulación de capital aquí y ahora, el aquí y ahora del planeta, no solamente de Andalucía o de este país, hay nuevas formas de acumulación de capital. La estrategia no está de acumulación de capital no es ya solo a través de la sustracción del plusvalor en los procesos de producción. Esto tiene una importancia cada vez menor en la acumulación global de capital, sino que también hay otras vías que son incluso predominantes actualmente, que son la propia captación de la riqueza ya producida, de la riqueza que no está producida por medios capitalistas, por ejemplo los bienes comunes, que a ver cuándo dejamos de llamarle recursos naturales, lo que algunos autores, como Harvey, que se deberían de leer un poco más, y no Piketty, en mi opinión, pero está, llaman acumulación por desposesión, por ejemplo. Y claro, el capital se multiplica en relación a los créditos inmobiliarios, a las privatizaciones, a esa apropiación masiva de recursos naturales, incluso a la apropiación de bienes culturales y de la sabiduría de los pueblos mediante patentes.
a cambio de valor de uso, a valor de cambio de muchas actividades. Quiero decir, el capital no se reproduce hoy centralmente ni fundamentalmente en relación a los procesos productivos, que es donde tendría que ver y donde los que hablan de pleno empleo posiblemente están pensando en eso, porque no creo que piensen en que haya 7 personas abriendo las puertas de un gran almacén, la verdad, estatal, eso sí. Entonces, claro, esto tiene que ver con muchas cosas, incluso con los sujetos políticos, eso que antiguamente o en la tradición de izquierda se llamaban sujetos revolucionarios, que tenían que ser los obreros. Bueno, bien, una parte, y claro, los que hablaban a su vez en nombre de los obreros, pues estaban legitimados, por lo menos supuestamente, para hablar en nombre de las clases populares, del pueblo y de la humanidad. Un ejercicio de ventriloquía. Yo prefiero la polifonía, que son varias voces armónicamente conjuntadas, que la ventriloquía, que es una voz que aparenta ser voces muy diferentes. Y yo creo que esto tiene que ver también con el hoy de los movimientos sociales y de cómo se cambia la sociedad, no es una simple figura metafórica. Entonces, claro, en ese contexto, yo creo que la renta básica, en termino, esa renta básica universal e incondicional va en esa vía. Aunque no sea una medida anticapitalista, yo creo que va en la dirección del poscapitalismo. Por eso yo me apunto a eso. Claro está, no basta con decirlo, hace falta tener la fuerza suficiente para que eso vaya para adelante, claro. Pero para otras cosas que van a tener consecuencias mucho menos trascendentes, también va a hacer falta o haría falta una fuerza parecida, porque los que están enfrente no van a dar su brazo a torcer simplemente con argumentos. Entonces, ya que va a hacer falta una fuerza grande de movimientos sociales, movimientos populares, de rescate de la soberanía, también de la soberanía política de los países. Estamos en un estado que no es soberano, pues habrá que plantear la soberanía posiblemente a otros niveles, la soberanía de las nacionalidades, o la soberanía también en el sentido alimentario y energético, etc. La soberanía que haga posible que en determinadas sociedades, o como antiguamente se decía, formaciones económico-sociales, sean posibles cosas que no son posibles en otras, sin tener que esperar a que en otras sean posibles. Soy consciente de que algunas de estas ideas pueden ser un poco provocadoras, pero creo que pueden ser a su vez una aportación al debate. Vamos a tener entonces un capítulo para el debate hasta la hora que dijimos antes, hasta las 9:15. Daniel, ¿quieres subir? Hacemos entonces una primera ronda de intervenciones. Yo quiero apuntar que
autorrealización, asumir los límites, en autorrealización, asumir los costes que tiene la vida, y la alternativa al trabajo alienante y asalariado no es el otro asunto. ¿Por qué? Pues porque yo personalmente considero que si no trabajo para ser autosuficiente y para ganar la subsistencia, alguien tendrá que hacerlo por mí. Por tanto, hay ese espacio intermedio en el que efectivamente el trabajo nos dignifica, igual que asumir los límites de la naturaleza del ser humano. Esta que está haciendo la pregunta está dando una conferencia. Ese es un punto Eso es una pregunta. Eso está dando la pregunta. Si tuviera que poner un nombre a la sensación que saco de la sesión de hoy, yo le llamaría, sin querer ofender, sino, como antes decía, para intentar aclararme que las propuestas son reformistas, pero además son reformistas utópicas, que ya es como el colmo, ¿no? Es decir, que ni plantea un cambio del sistema, ni siquiera, desde mi punto de vista, esas reformas en el contexto actual. Ahora mismo intentaré argumentar brevemente por qué son posibles. Bueno, vale, que me estoy alargando mucho. En fin, es reformista porque en realidad de lo que se trata cuando hablaba el compañero de derechos humanos de extender los derechos universales es de ampliar el papel redistributivo del Estado. De esto, no se parte del supuesto de que Estado y mercado son lo mismo y de que el papel central del Estado como opuesto al mercado nunca ha sido tan lejano en la historia del capitalismo y del Estado como lo es hoy. Y ahora cuando termina con la pregunta. Que el Estado va a ampliar la capacidad de son políticas redistributivas como estaba diciendo ayer. Es decir, que en ningún momento se se cuestiona la propiedad privada. Es decir, si es verdad que lo que se quiere es la dignidad de la persona, tendríamos que pensar que la dignidad empieza a estar en peligro en el mismo momento en que un ser humano depende de otro para su propia subsistencia. Es decir, que lo que tendría que plantearse es, como decía Marx, no hablemos de subir a los salarios, o no hablemos de subir o mejorar las condiciones laborales, sino que lo que hay que hacer es abolir la relación salarial y la relación de dependencia. Bueno, como el orador, lo digo un poco ahí, pero la verdad es que tendría tantas días que me gustaría a lo largo de la jornada pues poder aclarar un poco más. Vale, hay por aquí algunas palabras pedidas. Daniela Barracín, en este caso, cuando dice usted que se puede, reconoce que se puede aplicar la renta básica universal para el modelo rural, pero que hay que tener cuidado con el poder, aquello que decía en Chile, Allende, ¿no? Tenemos el gobierno pero no tenemos el poder. Por un momento me imagino que se estaba refiriendo a aquello que se llama la batalla de Chile, la insurrección de la burguesía, cuando se cabrean por algo, que este podría ser un motivo de cabreo, sabotean en la producción, el transporte, por lo tanto tendríamos que simultáneamente controlar el sistema de producción con sectores estratégicos, incluido la agroalimentaria. Luego había una duda por ahí que me dice, cuidado con el criterio con el que se dan las rentas básicas. Yo más o menos no había criterio ninguno, era general, por lo tanto es como volver al principio, es como si no hubiéramos estado hablando del tema de que no había criterio, que era una renta básica. Y voy a lo que acertadamente Isidro Moreno, estoy de acuerdo, Isidoro, este es lo que he escuchado últimamente, incluía una asociación que se llama Asociación Víctimas del Paro, como hacía lo que se llama confusión, contribuir a la confusión, llamando a la RB cualquier cosa, de forma perversa, porque aquí había que presuponer que es por torpeza o por ignorancia. Pero claro, cuando uno escucha cosas que es como volver otra vez al principio, después de debates largos de textos y bueno, ¿de verdad habéis leído algo? No sé, yo no sé. Y me estoy refiriendo ahora a esta asociación víctima del paro. Más de una ocasión tengo que acabar con mis nervios y tengo que decir, ¿habéis leído algo de verdad? Bueno, yo me quería dirigir a
una pregunta a Daniel Garentón. Es referente a lo que él ha dicho sobre el índice Gini, que es dicen que es de 0 a cuando es perfecto y el 1 cuando es la precariedad absoluta. Entonces, yo le quería preguntar, España, hay un nivel medio que es sobre, si se sube de ese nivel, es cuando se producen los problemas sociales, donde ya se puede ver, hay movidas preocupantes, ¿no?, en la sociedad. Entonces yo quería preguntarle el nivel en España, ¿cuál es el índice español del Gini? ¿Vas a ver? Sí, no, está bien. Más preguntas del Gini. Para ver si estamos de acuerdo en la explosión, ¿no? Estaba hablando de se pone como referencia que podrían ser 20 años. Si se hubieran puesto 200, también hubiera servido la votación en el tiempo. Yo creo que cuando se habla de pleno empleo, antes de hablar de pleno empleo hay que hablar del reparto del trabajo. Porque si estamos en una sociedad, como ha dicho el señor Moreno, estoy totalmente de acuerdo, que cada vez tiene menos empleo, en vez de hablar de pleno empleo, tenemos que hablar de reparto. Y luego hay una cuestión importante que a lo mejor mañana se tratará con más de seguimiento, que es la financiación de ese renta básica. Y hay una cuestión que ha salido aquí, lo de los ricos no deben ser casados. Es decir, si la recuperación de los ingresos para la renta básica es a través de la imposición a los que tienen más capital, hay algo que queda fuera totalmente de la fiscalidad, que son las transacciones financieras. Y las transacciones financieras es donde hoy se pone el capital fundamentalmente a través del mercado especulativo. Y esas transacciones financieras no tienen ninguna fiscalidad. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para esa renta básica? A mí me parece que cuando se habla, en este caso, de imposiciones fiscales, necesariamente hay que hablar de transacciones financieras y de fiscalidad en las transacciones financieras. Luego, con relación a la intervención ha comentado, o por lo menos se ha puesto en la pantalla, que la renta básica puede producir inflación. No sé a qué inflación se refiere en este caso. Y por último, decir que hay una experiencia que no conozco directamente, pero que se ha comentado, por lo menos en los medios de comunicación muy pasada, que es el caso del País Vasco, que es la renta de inserción laboral, que parece ser que es una renta básica ya consolidada, por lo menos a cierta parte de la población, y me gustaría saber si tenéis noticia de en qué condiciones se está dando y desde cuándo. Es que eso no es una renta básica. Estamos mezclando. Eso no es una renta básica. El País Vasco no es una renta básica. Es una renta garantizada. Renta básica no hay en España. Sobre la cuestión no solo de los costes, sino algo, pero también como el profesor Raventor me ha llamado mucho la atención y he estado un poco en falta cuando señalaba las objeciones y cuando ha comentado una supuesta nítida y en bloque y constante oposición de la derecha política, aunque decía de pasada, más allá de algunos debates académicos, pues claro, me viene a la cabeza, y ya digo que mañana yo me pregunto, que podría darse el caso, y creo que incluso se ha llegado a plantear en Suiza para un referéndum, y podría darse el caso incluso en España, que esa oposición nítida dejara de serlo y se pudiera incluso primero debatir y luego, ¿por qué no aceptar una aceptación incluso hasta tal cual o bastante completa de la propuesta, no de otras que utilicen el nombre, pero que implique
posteriormente, dependiendo de las correlaciones de fuerza y demás cosas, conforme riesgos muy grandes y muy peligrosos, me explico. Que se aceptara la renta básica universal, pero que eso pudiera poner en peligro cosas aún más importantes, pilares fundamentales de lo que ha sido el Estado social que hemos conseguido y que disfrutamos desgraciadamente muy poco en el planeta. Me estoy refiriendo a cosas de importancia extraordinaria: la sanidad pública, la educación, etc. O sea, entender la renta básica, incluso la bien planteada, digamos un poco así, a la manera de un gran super cheque escolar, y con una idea de que luego, una idea muy de clase media, de que luego hay una administración de los recursos y que eso pueda significar recortes. Yo lo que quería comentar era que, sobre todo en la intervención de actos, a mí me llama la atención una cosa. Primeramente, aquí estamos en un contexto más o menos de gente que viene aquí interesada, que sabe algo previamente, y luego, en general, me imagino que la gente que está aquí es porque conoce algo de la renta básica. Su gente es más o menos concienciada. Entonces, claro, el problema es la operativa práctica hacia la sociedad. Es decir, esto cómo se ve con toda la connotación que tiene esto. Entonces, a mí me interesó muchísimo. Yo era pues, al principio, que cuando empecé a conocer el tema, me sorprendía, como las objeciones típicas, que hacemos todo. Sí, pero claro, ¿no? Esto es lo que te dicen por ahí. Yo soy de los convencidos ya, yo estoy absolutamente convencido. Pero estoy convencido por una razón, porque creo que de alguna forma Isidoro también me ha dado un poco el toque, porque es una cosa totalmente distinta a los marcos conceptuales que se van a acostumbrar. Y esto es lo que cuesta de esta propuesta. Es decir, aquí ha habido una intervención que habla en los parámetros clásicos del mundo laboral, del mundo del trabajo, todo esto. Yo creo que esto va por otro lado, pero va por otro lado en un sentido, que a mí yo lo quería comentar sobre esto. Estamos de acuerdo todos en la renta básica en el principio filosófico, yo creo que la filosofía, por todos los argumentos racionales, porque yo he leído en Academia Nacional de Economía. El argumento racional de la renta básica es lógico, es decir, la dignidad. Y está claro, yo creo que es ahí donde hay que agarrarse. Pero el tema que para mí ha quedado incompleto, o sea, que a lo mejor la pregunta de tiempo no se ha explicado, es el límite por la ley. Es decir, creo que ahí está la clave de todo. Es decir, ya no solamente el referéndum famoso de Suiza, no, es que esto se hace si la sociedad, los poderosos, de alguna forma tienen que aceptar que no pueden ganar tanto dinero como él. Igual, estoy hablando de los poderes económicos reales. Entonces, ahí está la clave. Entonces, esto es lo que creo que hay que explicar, desarrollar de alguna forma, no sé cómo, la verdad, yo estoy preguntando, no estoy haciendo. Explico mi pregunta. El límite por arriba. El límite máximo. Exactamente. ¿Vale? Isabel. Bueno, yo lo único que quiero quizás que me discutas con el tiempo que consigues, porque yo estoy de acuerdo con todo de la renta básica y la ayuda a las personas, en fin, todo. Pero eso se consigue con la banca que tenemos, con la falta de lucro, con el capital que tenemos y con la derecha también casi grande que tenemos. ¿Cómo se consigue? Podemos aproximando que tenga la mesa, realmente, por el planteamiento, yo quería decir primero a Isidoro que no me parece provocadoras sus palabras, me parece que son muy sensatas y ha dado la llaga por muchas cuestiones. Yo quisiera argumentar brevemente la cuestión que plantea acerca de, bueno, si efectivamente los cambios tecnológicos están generando, pues, el hecho de que cada vez hay más cosas que serán prescindibles y desechables. Eso es innegable, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto el cambio tecnológico, sino el hecho de que el poder pueda manipular o convertir, digamos, el trabajo en un monopolio. Quiero decir, no es un problema que hayan, no sé, 50.000 técnicos informáticos venidos de la India para trabajar en Estados Unidos. El problema es que hayan pocos y que ellos tengan
capacidad de decisión sobre su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Creo que es un problema de poder. Lo que decía Daniel Raventor es muy cierto, en el sentido de que en el fondo dar este tipo de renta básica significa cierto poder, ¿no? Aunque sea un poder de compra, lo cual ya es un avance en ese sentido, ¿no? Especialmente por lo que planteaba Isidoro en relación a la precarización, la empleabilidad, estas situaciones no difíciles en las cuales se encuentra la clase media, que como bien dice, está sufriendo esta economía del despojo a través de tarjetas de crédito, comisiones bancarias, desahucios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy cierto, la lucha está por aquí, ¿no? Está precisamente las clases medias empobrecidas que se están sumando a estos movimientos. Y efectivamente, la cuestión es, lo decía Daniel Raventor, la derecha sabe perfectamente que esto no le conviene. ¿Por qué? Porque supone romper pues, la dinámica que ha sido hasta ahora, este momento. Que Daniel lo planteaba cuando hablaba de que el movimiento obrero ha sido derrotado, ¿no? Se le ha quitado poder a los sindicatos, etcétera, etcétera. Darle esta renta básica de alguna manera cuestionaría esta idea de disciplinar al trabajador, que se ha conseguido con el trabajo precario, con el miedo a perder el empleo, etcétera, etcétera. Ha sido un ejercicio de disciplinación. Entonces, para no alargar de mí, yo le quería hacer una pregunta a Isidoro, pero se lo voy a pasar a Daniel Raventor, que nos explique un poquito más a nivel comparativo si conoce algún tipo de experiencias similares, por ejemplo en Brasil, cuando el Estado ha decidido, ¿no?, repartir recursos entre los pobres y las clases medias pues han florecido, y que nos explique un poquito más acerca de esas políticas y efectividad. Vale, ¿más preguntas? Bueno, vale. Partiendo de la idea que decía que el señor, yo pienso que si no pasa, si toda esta modificación no pasa por una renta máxima, el problema es difícil, o sea, si no le quitan por arriba es difícil de distribuir. Y a Daniel Raventor le preguntaría, nosotros desde aquí en Andalucía con el tema de Cataluña lo vimos de una manera muy especial, ¿no? Desde allí, o aparentemente se pide que allí hay una serie de impuestos, que se recaudan más impuestos y parece como que distribuirlo es complicado. O sea, si ya a nivel no de grandes empresas, de grandes cargos, a nivel social, la mentalidad es esa, o sea, si nosotros producimos y nosotros conseguimos ese dinero, ¿por qué lo vamos a redistribuir con otra gente? No soy capaz de explicarlo. Una de las cosas que escuchamos o entendemos en Andalucía, que se quedan en Cataluña, es que allí se recaudan una serie de impuestos que no se disfrutan allí, sino que hay que redistribuirlo con el resto de España. Si ya ese nivel, no, o por lo menos eso es lo que aparentemente se entiende. Entonces, bueno, pues sí, ¿cómo se lleva a cabo una redistribución si los más pequeños no estamos? ¿Más preguntas? No se ha hablado aquí nada en concreto del tema de la relación que hay entre la renta básica y la mujer. Porque, bueno, yo que formo parte de la plataforma de la renta básica de Sevilla, yo sé que hay algunos sectores del feminismo que a lo mejor ven con recelo el tema de la renta básica, y porque, bueno, piensan que la renta básica, con la renta básica volvería la mujer otra vez al hogar, ¿no? Entonces se tiene la idea, yo pienso que es farsa, de que, bueno, de que la mujer se ha liberado, entre otras cosas, porque ha salido del hogar a trabajar, bueno, aunque está más discriminada que el hombre, se le paga menos, echa más horas, etcétera, etcétera, pero en cierta manera se considera como una liberación, ¿no? Y con la renta básica se piensa, sobre todo en algunos sectores feministas, pienso que equivocadamente, que si se consigue la renta básica, una mujer que perciba 645 euros volvería a su hogar y volvería a ser otra vez esclava de su pareja y del hogar y demás, ¿no? Se le haría la pregunta a eso, o bien a Daniel o a bien Isidoro, ¿no? Vale, de acuerdo. Vamos entonces a pasar la palabra a los intervinientes en la mesa, y luego si hay más palabras pedidas, pues hacemos una ronda de intervenciones. Daniel.
realmente hay muchas cosas que no, simplemente es que no las puedo estar en 10 minutos, pero a lo mejor algunos compañeros de la mesa también se referirán. Pero hay algunas cosas que sí que me gustaría, en fin, comentar. Una es que no estamos hablando de qué sociedad queremos. Si un día me invitan para qué sociedad queremos, hablaremos de otra cosa. Pero muchas veces de la renta básica no se puede pasar a qué sociedad queremos, ¿no? Porque esto podemos pasar desde la renta básica, qué sociedad queremos, como cualquier otro tipo de cosa que tengamos aquí presente para mí. Es decir, no estamos hablando de política económica. Yo tengo muy claro qué política económica debería hacerse. Y la renta básica formaría de esta política económica, ¿no? Pero no es una política económica, es una parte de una política económica. Esto es importante porque si no confundimos completamente el debate. Como por ejemplo cuando hablamos, esto ya es otra cosa, que va a salir, ¿no? El mercado. ¿Qué es el mercado? No existe el mercado, existen los mercados políticamente configurados. No existe ni un mercado que no esté políticamente configurado. Esto de que los mercados deben estar más o menos regulados. Efectivamente, más o menos regulados, todos están regulados. El único estudio que he hecho de un mercado no regulado, o muy poco regulado, es la pornografía en cine. Es el único, lo que más se parece a la pornografía. Por eso cobran mucho menos los actores y las actrices pornográficos que los que no lo son y son muy conocidos, ¿no? Y no es porque lo hagan cada uno bien su trabajo, que no significa que lo hagan bien. Si no es por otras cosas, es por regulaciones. Entonces, cuando hablamos de tan mercado es la feria de un pueblo de Cataluña o de aquí a Andalucía que hacen un día a la semana, como los mercados financieros, los otros tienen más importancia que otros, pero todos están regulados de una u otra forma. El problema, como dicen los economistas, creo yo que vale la pena escuchar, no los vulgares que dicen los mercados deben estar más o menos regulados. Esto es una chorrada, todo está. Lo que creo que es interesante es a favor de quién. Todos los mercados están regulados, lo que ocurre unos a favor de otros y porque no es imposible una política económica que sea independiente o sea, sea neutral porque favorezca o perjudique a toda la población. Pero estas son cosas elementales que si no las aceptamos de entrada, es muy difícil de discutir de otras historias. Otra cosa, hay una, pero esto ya lo discutieron con Daniel, que nos encontramos muchas veces, hay una cosa que creo que es una confusión hablar de rentas básicas. Renta básica es una cosa, otra cosa es cómo se puede financiar una renta básica. Pero lo que tú contabas eran rentas mínimas de inserción, eran otras, por decir, rentas condicionales. La renta básica es una cosa. La definición es meridiana para todo el mundo. Lo que ocurre es que esta renta básica, evidentemente, se puede financiar de distintas formas y tal, pero una renta mínima de inserción es una renta básica. Lo que pone el Estatuto de Andalucía no es una renta básica, pero es una renta para poco. Igual, que no sé quién lo ha preguntado, ya lo digo, esto se responde rápido, en el País Vasco son los más generosos de todos, el Reino de España, igual que Navarra, pero en el País Vasco tienen una renta condicionada, completamente condicionada, y cada vez lo quieren que lo sea más. Tengo muchos amigos en el País Vasco y cuando voy, uno de los problemas que tienen es la condicionalidad cada vez mayor. Es decir, lo que hablábamos antes, se ha referido muy bien uno de los ponentes. Hacer fases para una renta básica puede ser contraproducente para la renta básica. ¿Por qué? En el País Vasco, al principio eran muy generosos, podrían ir a hacer una renta básica, también se podía ir para atrás. Otra cosa, renta básica. Digo, ya llevo 4 minutos para ir diciendo que la renta básica efectivamente es una de las cosas que desde el punto de vista de la libertad republicana es básica. ¿Por qué? Porque, pero claro, yo les hablo de la renta básica y yo quiero mezclar cosas, pero efectivamente, ¿qué es lo que no puede hacer nada una renta básica? Una renta básica no puede hacer nada, sin más, contra uno de los problemas más graves que tenemos en el mundo actual, que es el gran poder de las transnacionales. Republicanamente, nadie es libre si existe un poder privado o poderes privados que tienen la capacidad de imponer su concepción de su bien privado como si fuera un bien público. Y cuando unas pocas multinacionales
puede jugar con la existencia material de millones de personas, la libertad de estos millones de personas está amenazada. Por lo tanto, la renta básica no puede hacer nada con las transnacionales así por sí sola. Igualmente, esto tiene relación con lo que ha dicho alguien aquí del impuesto sobre las transacciones financieras, o dicho de otra forma, los paraísos fiscales, que es lo mismo, pero los paraísos fiscales es donde toda la fiscalidad se va a hacer con puñetas. Recuerden que cuando cayeron las dos torres gemelas, el presidente de Estados Unidos entonces dijo inmediatamente: se han acabado los paraísos fiscales. Fíjense lo fácil que es, se han acabado. Claro que alguien le dijo después: oye, más que los paraísos fiscales no solamente es terrorismo, sino que algo más. Pero los paraísos fiscales es algo, claro, esta es otra de las cosas que cuando estoy en determinados ambientes, a veces salen, en determinados ambientes te salen, no, pero es que entonces los capitales, si se ponen determinadas políticas, los capitales marcharán. Bien, entonces la lógica es trabajo esclavo y así no marchan, ¿verdad? Cualquier cosa que favorezca a los que están por debajo, siempre, evidentemente, es una amenaza. Hay que hacer otras medidas, ¿verdad? Y lo de la renta máxima, efectivamente, va en esta línea. Es decir, alguien no puede tener, o sea, no hay ningún, puede haber algún loco, no hay nadie que esté de acuerdo con la igualdad absoluta, si es que tiene sentido la igualdad absoluta. Es decir, republicanamente republicanamente quiere decir socialísimamente, quiere decir Marx no se puede entender si no es con la concepción que sea Marx cuando escribe, está pensando en la libertad republicana porque lo pone de muchas maneras. Claro, a veces hablamos de cómo será la libertad republicana y Marx no se puede entender sin la tradición republicana. Bueno, pues esto es cierto, no se puede consentir desde el punto de vista, pero claro, esto es otra historia que ahora. Una de las cosas interesantísimas que han habido en la mesa y que sí que me gustaría, porque esto es básico, también. Tres tipos de trabajo, ¿no? Tres tipos de trabajo, uno con remuneración en el mercado, otro doméstico y otro voluntario, pero que recibe otros nombres como militante de solidaridad. Esto también tiene mucho interés republicanamente, porque, y ahí también una digresión, pero es que estas cosas a veces ayudan a entender otras. Lo contrario de la virtud republicana no es difícil, como luego la tradición cristiana usa. Lo contrario de la virtud republicana es justamente instrumentalidad. ¿Qué quiere decir? Si entendemos que por qué las cosas se quieren virtuosamente desde el punto de vista republicano cuando las queremos por ellas mismas. Es decir, a mi madre, ¿por qué la quiero? ¿Porque me da dinero? No, la quiero por ella misma. No. Digo esto de dinero porque sí que lo dijo un estudiante de administración de empresas que cuando estaba explicando esto, el tío dijo: no, yo quiero a mi abuela, no, porque me da dinero. Justamente me estás explicando lo que no es virtud regular. Esto de querer no se para, porque en castellano y en catalán tenemos la diferenciación entre querer y ligar. Ligar es instrumental, todo el mundo sabe qué es lo que va, ¿no? Y en cambio querer es por ello mismo, ¿no? Entonces, no se puede entender el trabajo voluntario o militante o de solidaridad si no es virtuosamente. Es decir, se hace por él mismo. En cambio, el trabajo asalariado, Marx, como republicano que era, entendía que era esclavismo a tiempo parcial, es algo completamente vicioso desde el punto de vista republicano. ¿Por qué? Porque se hace instrumentalmente. Poca gente trabaja por el gusto de trabajar asalariadamente. Puede hacer muchas otras cosas, mucho más interesantes que apretar tornillos, ¿verdad? Pero esto lo hace de forma instrumental, ¿para qué? Para sobrevivir. Otra cosa que la ha preguntado, creo, por aquí usted, pero que vamos a ver, esto saldrá mañana de forma meridianamente clara, pero nosotros en nuestro proyecto de financiación no tocamos un céntimo, no solamente ni de la educación ni de la sanidad pública, sino que no tocamos un céntimo de cosas que tendríamos que tocar, como el mantenimiento de la casa borbónica o del jardín. No tocamos, hacemos un ejemplo de estos extremadamente realistas, ¿no? Y moderados. Es decir, no tocamos nada. Y además recogemos para financiar la renta básica. Cuando me dicen, es que esto entonces podría ser utilizado, bueno, claro, todo puede ser utilizado dependiendo de quién manda, evidentemente, pero entonces vamos a hablar de esto.
lo de Gini va a 0,1. Es simplemente en el caso español es del 0,40 y pico, es decir, es de los sitios donde está la desigualdad es bastante grande dentro de la Unión Europea, pero por ejemplo tiene un Gini más igualitario que en Estados Unidos. Pero esto simplemente es calcular cómo está repartida la renta y qué partes de la población se llevan más o menos. Pero esto no tiene mayor importancia que saber comparar estáticamente una reforma antes y después, si es más igualitario o menos. Usted imagínese que después de financiar la renta básica nos saliera un Gini más alto. Esto quiere decir que la habíamos cagado, el objetivo que teníamos. Solo tiene interés desde este punto de vista. Bien, algunas consideraciones respecto a algunas preguntas, ya respondidas. Yo no considero que el origen del paro sea un mal bíblico o tenga que ver con la globalización. Es verdad que en el caso de los países occidentales los tasas de paro han crecido mucho. Una otra razón es la globalización. A nivel mundial el trabajo sigue siendo una realidad. Y por otro lado, como decía Kaveski, un viejo economista polaco, el paro también forma parte de una política de dominación, también para obligar al mundo del trabajo. Y en ese sentido es un instrumento de dominación, aparte también de las consecuencias de las políticas de austeridad. Ahora bien, el capital lo que le encantaría es tener a todo el mundo trabajando para todo el mundo. Lo que pasa es que culturalmente por fallos del sistema, por resultados de sus políticas o por una represión que tengamos ahí. Pero la centralidad del trabajo, bajo la forma de empleo, bajo la forma de trabajo salarial, es un hecho, y lo que se trata es de emancipar el trabajo para que el trabajo sea libre y solidario, para crear un contenido de esa naturaleza. Eso en cuanto a esa cuestión. En relación al tema de la inflación, a mí no me preocupa lo más mínimo que la renta básica causara la inflación en un contexto de funcionamiento nacional. Eso no lo expliqué antes, pero era para tratar de minimizar esta observación que algunos economistas han señalado. Yo creo que en este caso precisamente necesitamos medidas para combatir la inflación, que es mucho más siniestra que la inflación, como dice. Claro, se hablaba también de las transacciones financieras y, bueno, en la verdad medidas se plantea es que la renta básica se puede instrumentalizar como mecanismo de transferencia a través del IRPF, y también preguntarse si se puede hacer otra medida complementaria actuando sobre los excedentes o las transacciones financieras. No, pensar que la renta nacional, el 48% del PIB es excedente, y habría que también operar en ese campo, ¿no? O también sobre la riqueza o el patrimonio, que sería lo mismo, como otras formas también de poder complementar y reforzar los recursos para desarrollar políticas progresistas, entre las que caben señalar las rentas básicas. Bien, me disculpo por haber hecho una autocrítica bruto. Evidentemente, cuando hablaba de rentas, hablaba de temporalidad de renta básica, pero está claro que estaba refiriendo a cosas diferentes, ¿no? También. Por otro lado, señalar que para la cuestión del poder no es una cuestión menor, ¿no? Para tanto implementar la renta básica como para otros cometidos, pues tener el poder es clave. Y vuelvo a señalar que lo que importa capital es gobernar la cadena de valor. En la cadena de valor hay que hablar también de trabajo, pero también de la naturaleza, a los lado. Efectivamente, la composición es una forma también de adquisición, del adquisitivo. Y por otro lado, observar que la economía financiarizada es una forma más que de predominio del capital, de prácticas realistas del capital, en términos generales, ¿no? Pero eso no genera riqueza, sino es una forma de expropiación dentro de la lógica del capital. No genera valor nuevo, ningún comportamiento financiero. Por otro lado, señalar que el mundo encaminarse a una emancipación social resulta un
crear en diferentes campos. Uno de ellos solamente es el campo del empleo, pero hay que intervenir con diferentes medidas que hagan que se cambie de sentido el empleo para que deje de ser trabajo asalariado y sea un trabajo libre y emancipado. ¿Esto es qué significa? Pues primero, para quitarle de las manos de los privilegiados la posibilidad de gestionar la fuerza de trabajo y también de gobernar la inversión, fundamentalmente. Para ello, para garantizar el empleo de estas condiciones para que no sea trabajo asalariado, el cuarto de trabajo es una de las medidas, pero también lo es el que esté en manos de las clases trabajadoras, de las clases laboriosas en general, que incluye también al trabajador autónomo, al cooperativista o al pequeño productor, no solamente al trabajador asalariado. Parece fundamental que la gestión de la fuerza de trabajo pase a manos de todos, ¿no? a manos colectivas. Para esto necesitamos un servicio público de empleo, o servicio común de empleo, servicio colectivo de empleo, como queramos llamarlo, que gobierne la preselección del personal, para garantizar que no esté en manos del empresariado, de los propietarios del capital, la selección y la forma de amiguismo, clientelismo, o lo que queramos llamarlo, que hace que, en fin, sean ellos los que gobiernen la fuerza de trabajo y el gobierno del empleo. Esta es una medida fundamental para cambiar la naturaleza dependiente del trabajo en su forma moderna, en su forma capitalista. Bien, bueno, me doy la que de este lado, lo voy a repetir. Gracias. Antonio, digo que no estás en la mesa, pero digo sentado ahora mismo. Pero quiero responder aquí al compañero de que la renta básica no arrincona de nuevo a la mujer en el hogar, sino precisamente la empodera, ya que no la hace depender del amante o del marido que le lleva dinero, etcétera, etcétera. Lo mismo que empodera al trabajador y a todos nosotros frente al capital, porque no dependemos, como decía muy bien Raventós, ellos captan de que somos más libres para el convenio colectivo y para la negociación, etcétera, etcétera. Lo mismo creo que a la mujer no empodera la renta básica. Bueno, brevemente comentar algunas de las cosas que se han dicho. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de que la renta básica se inscribe en un marco conceptual distinto. Esto a mí me parece muy importante, ya de alguna manera antes lo dije, quise insistir en ello, está en otra lógica. Para mí lo importante es si las cosas están o no en otra lógica. No si son más reformistas, menos reformistas, más revolucionarias, menos revolucionarias, sino en qué lógica se inscribe. ¿Hacia dónde? ¿Qué cuestionan? ¿A qué intereses molestan? ¿Echan hacia adelante los movimientos sociales y las clases populares, etcétera? ¿O son una aspirina para ellas? Entonces, yo es que creo que muchas cosas, es decir, yo creo que muy pocas cosas van a cambiar si no cambiamos nuestras cabezas y nuestras formas de pensar. Estamos educados en un tipo de sociedad, con una serie de valores, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, estamos en la ética calvinista del trabajo, que después se convierte en un imperativo ético y que después se adorna, yo creo que desde luego no por Marx, pero sí por muchos marxistas. Ya digo, Marx, yo no soy marxista, no lo olvidemos. Con esa, digamos, glorificación de la explotación y de la alienación. A ver, la autorrealización en el trabajo, ¿quiénes pueden en serio hablar de eso? Yo antes dije que yo creo, por ejemplo,
ejemplo que sí, con todas las limitaciones, y alguna gente sí, determinados profesionales sobre todo, tenemos esa suerte. Pero de luego la señora que va a limpiar escaleras y el retrete, etcétera, etcétera, todos los días mucha gente se está autorrealizando tejas. Claro, bueno, quiero decir, aquí hay mucho mito. Cuando Reventós dice que el empleo remunerado es una herramienta, es utilitario, porque claro, sirve para cosas, sirve para, bueno, para la subsistencia, para tener o aspirar a tener un tipo de vida, bueno, vivible, sirve en ciertos casos para las mujeres para poder independizarse en parte. Hay otras dependencias, a ver si creemos que el tema es solamente un tema de cartera, no un tema de... Pero bueno, en una parte independizarse en cuanto a sus decisiones, o no tener que pensar a veces de qué va a comer el día siguiente. Claro, a eso sirve. Pero claro, la renta básica puede servir precisamente para tener un mínimo de esa independencia o de esa relativa libertad en la medida en que con 600 algo de euros se puede ser libre, digamos, para completar el caso, pero va en esa dirección. Porque claro, a ver, si eso de los trabajos fueran de tan autorrealización, etc., ¿por qué la mayoría de la gente, e incluso las organizaciones que representan a la mayoría de los trabajadores, lo que quieren es que la jubilación sea cada vez antes? Porque ya está uno harto de autorrealización, o porque las condiciones en que se realiza ese trabajo son unas condiciones de explotación, de alienación, de pérdida de sentido en gran parte. Esto es elemental y tiene que ver de cuando el trabajo pues, se convierte en fuente principal, fundamental de la acumulación de capital, etcétera, y claro, es necesario, digamos, para quienes no tienen unos medios propios, digamos, de trabajar en lo propio. Bueno, entonces, quiero decir, no se trata ahora de una cruzada contra el empleo remunerado, no digo trabajo, pero bueno, no glorifiquemos o mitifiquemos eso, porque creo que nos estaríamos equivocando y no haríamos un papel adecuado. Entonces, claro, yo además, dice a veces, esto puede ser utópico. Bueno, yo siempre digo lo mismo, algunos ya me han escuchado varias veces, pero lo siento por ser un poco pesado en eso. Hay que distinguir lo utópico de lo quimérico. Lo utópico es lo posible cambiando las condiciones de la realidad, pero posible. Lo quimérico es lo que no tiene ningún sentido y no es posible cambiar, ni siquiera imaginar el cambio de las condiciones de la realidad. Es quimérico el pensar que se puede poner el pie en la luna simplemente saltando con unas alitas. No es quimérico, era utópico que se pudiera, digamos, la tecnología, etcétera, etcétera, avanzar de manera que se pusiera a poner un pie en la luna cambiando las condiciones, por ejemplo, de la gravedad, etcétera, etcétera, y de no haber aire allí con unos aparatos, etcétera. Quiero decir, esto no es utópico, porque es que además entiendo, tal como también se ha dicho en otras intervenciones, que bueno, esto para algunas personas pues, es una rémora para el tema de la renta básica, pero esto no es ninguna cosa, por decirlo de una manera revolucionaria, que se vaya a cargar el capitalismo, etc. Para mí va en la dirección de cuestionar elementos nucleares de eso. Pero, bueno, quiero decir, en teoría, si el empuje fuera tan fuerte como para imponer, por decirlo de alguna manera, esto no acaba con el poder de los capitalistas ni del sistema, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, como algunos pensamos, que lo que haría falta para imponer eso es tan grande que no solamente se va a quedar en eso, sino también en otras muchas cosas. Habrá que decirlo. Porque, como también se ha expresado, esto es un elemento que, bueno, ahí el resto pues le ponemos o desearíamos ponerle otros elementos también alrededor y esto, digamos, sería un elemento, pero un elemento reivindicable aquí ahora, precisamente porque no es utópico, porque es posible y por los números
mañana van a darse, se ve que esto es, no es que sea imposible desde el punto de vista financiero y económico. Hoy por hoy yo diría es imposible políticamente, pero entonces cambiamos las condiciones políticas. Y para cambiar las condiciones políticas, para mí no simplemente ganar o no ganar unas elecciones, tener o no tener un porcentaje de votos, etcétera, etcétera, sino que haya la gente suficiente convencida de que esto está hacia adelante y de que no hay que delegar en otros, sino ir hacia adelante para empezar a cuestionar ya en serio el sistema con medidas reformistas. Pues sí, no cataplasma, porque claro, si esto es reformista, no vea el subsidio de desempleo o no vea la renta mínima de inserción, etcétera, como esto. Entonces a eso le llamamos limón. Esto es reformista y lo otro es limón. Y ahora digamos entre ser reformista o ser la señora de la limonada a la puerta de la parroquia, ¿verdad? Pues puesto a comparar, también habría que comparar el significado o la etiqueta que le pusiéramos de una cosa hacia otra. Bueno, no tenemos más tiempo para seguir, pero mañana a las 5:30 podemos encontrarnos otra vez aquí y continuar con la renta básica. Gracias.